todo indica que puede ser que a finales de enero o ya mismo estemos alcanzando la meseta o el pico de incidencia. Lo han oído, podríamos estar en el pico de contagios atendiendo a uno de los parámetros más fiables, la incidencia acumulada en los últimos 7 días. El número de casos por cada 100.000 habitantes parte de 1.200, sube, pero a la semana baja hasta aproximadamente los 900 casos. Buenas noches, hay que ser prudentes, nos lo recuerdan los expertos porque siguen los contagios. Desde ayer, Patricia Santana, más de 1.000 en Canarias. Sí, son menos casos que el lunes anterior, pero estaríamos hablando todavía de 1.109 contagios. Bajan también los datos relacionados con la incidencia acumulada a 7 días, pero hay otro parámetro, por ejemplo el de los fallecimientos, que no baja tanto. Hoy han muerto 5 personas. Tendría que darse una tendencia a la baja en todos estos datos y en algunos más para confirmar que estamos ya en el pico de esta sexta ola. Tras 8 meses consecutivos de bajada, el paro se sitúa ya en cifras anteriores a la pandemia en Canarias. Sin embargo, 200.000 personas continúan desempleadas en las islas. Un empleo que se ha ido recuperando con la llegada de los fondos europeos Next Generation y los mecanismos de recuperación puestos en marcha para combatir las secuelas económicas de la pandemia. Y hablaremos en este informativo de los patinetes eléctricos porque su mal uso está afectando a los vecinos de Santa Cruz de Tenerife, que se los pueden encontrar en cualquier sitio. En los últimos 6 meses, la policía local ya ha retirado 171 y ha puesto más de 300 multas. Así se ve de cerca el cono volcánico principal de La Palma. El suelo aún quema y continúa la emisión de gases, por lo que sigue siendo una zona peligrosa y está prohibido acceder a ella. Eso sí, lo han hecho los científicos del Involcán, equipados para ello. Curiosa la imagen de 2 pinos canarios que siguen en pie en uno de los 6 cráteres. Hoy 24 de enero, San Francisco de Sales es el Día de los Periodistas. Escucharemos a varios profesionales de las islas para hacer una radiografía del sector. Para muchos, una de las profesiones más bellas del mundo. Empieza la semana con una reducción de los casos por COVID. Es una buena noticia, sobre todo si tenemos en cuenta que podríamos haber alcanzado ya, Patricia Santana, el pico de contagios de esta sexta ola. Sí, si nos fijamos en el número de contagios, 1.109, 1.000 menos, casi 1.000 menos que el pasado lunes. También, si miramos a la incidencia acumulada a 7 días, 900 casos por cada 100.000 habitantes. No tanto si a lo que atendemos es a los ingresos hospitalarios en las UCIs o a los fallecimientos. 5 personas han muerto en las últimas horas. Todos estos parámetros tendrían que confirmarse a la baja para decir que estamos ya en el pico de esta sexta ola. Sin embargo, somos optimistas y algunos de esos parámetros son indicativos de que podríamos estar ya en ese punto. El final de una ola implica que la bajada en los datos sea sustancial en varios aspectos. Estamos terminando enero y uno de ellos, la incidencia acumulada a 7 días, está descendiendo. La mayoría de los expertos anticipó que el pico de incidencia se alcanzaría estos días. La mayoría de los casos que han resultado afectados en la fiesta navideña, que llegan hasta Reyes, pues deberían tener su máximo esplendor en las semanas previas a finales de enero. Pero no en todos los parámetros se nota tanto esa bajada. Es el caso de los ingresos hospitalarios o en UCI. Aún así parece que vamos por el buen camino y que lo peor ya ha pasado. Siempre con cautela y prudencia, porque el SARS-CoV-2 puede tener algunos comportamientos absolutamente imprevisibles, pero todo indica que puede ser que a finales de enero o ya mismo estemos alcanzando la meseta o el pico de incidencia. Para entender la evolución de la enfermedad se vigilan de cerca los casos graves o complicados más que el número de casos diarios.
La semana ha terminado con 20.335 nuevos casos. Es una cifra elevada, pero implica un descenso de más del 40% con respecto a la semana anterior. Descenso que encontramos también en el número de pruebas oficiales, que bajan de 97.000 a 73.000, un 24% menos. Mientras sube la venta de los autotest y algunos afectados aseguran que les cuesta notificar sus positivos. Estuve como 1 hora y 40 minutos para que me cogieran el teléfono la primera vez. Me derivaron a una llamada con un enfermero. Y hoy es el día 11 y a día de hoy nadie me ha llamado. Retrasos e incidencias que provocan aseguran que algunos casos queden sin contabilizar. Yo tengo una niña de 2 años, ni me han llamado para hacerle PCR ni nada. Tengo la aplicación Mi Historia Clínica, no aparece por ningún lado que tenía el COVID. Conozco gente que los niños le han dado positivo y no han llamado al médico. En el contexto en el que estamos ahora, fundamentalmente lo que nos interesa es vigilar los casos graves y complicados. No nos interesa tanto el valor absoluto en el número de casos, es decir, si son 3.528, como la tendencia. Desde la Asociación de Médicos de Atención Primaria aseguran que la saturación de la línea repercute en los centros de salud y que apenas han notado descenso en la presión asistencial. Pues esta saturación en los centros de atención primaria está retrasando el calendario de vacunas obligatorias en niños de más de 3 años, las de toda la vida. Por eso los pediatras piden refuerzo para cumplir con los plazos. La saturación de la atención primaria y hospitalaria por la pandemia ha provocado también el aplazamiento de las revisiones pediátricas y el calendario vacunal para niños mayores de 3 años. Todo el proceso de revisión del niño sano, tanto de vacunas como de revisiones a partir del 3er año, de los 3 años, se va a retrasar, de manera que esta instrucción dice que cada 15 días se revisará y ojalá que en un mes ya esté el tema resuelto. Una medida puntual que afecta a los centros más colapsados. Yo creo que hay que mandar un mensaje tranquilizador. Los padres que hayan recibido ese tipo de llamadas de los centros de salud, que sepan que es algo puntual, ojalá y tan solo dure 2 semanas, 4 semanas, 6 semanas como máximo. Situación agravada por la COVID-19, pero que no es nueva. Desde hace muchos años los pediatras venimos reivindicando que en los centros de atención primaria hay un 30% de consultas en las que no hay pediatras. La enfermería pediátrica también está desbordada, con lo cual era el momento, ahora mismo con la pandemia, de convocar plazas. Nuevas plazas con las que contribuir a la disminución de la presión asistencial. La isla del Hierro se encuentra desde hoy en nivel 3 de alerta sanitaria ante la evolución de sus indicadores epidemiológicos. Tan solo se pueden reunir un máximo de 6 personas, salvo que sean convivientes. El Hierro, por primera vez durante toda esta pandemia, pasa al nivel 3 de alerta. Varios factores que han influido para tomar esa decisión. En primer lugar, la incidencia acumulada sigue siendo bastante alta. El segundo elemento ha sido una cierta disminución de la trazabilidad de los casos y un tercer elemento ha sido la presión hospitalaria. Este nivel 3 de alerta sanitaria afecta sobre todo al sector de la restauración. La ocupación máxima por mesa será de 6 comensales. El cierre está establecido a la 1 de la mañana, obligación de presentar el certificado COVID y en cuanto a aforo 75% en exteriores, 40% en interiores. Ha habido bastante confusión en saber lo que hay que hacer dentro del local, porque yo tengo un local de interior, cuántas personas pueden acceder, cuántas personas pueden estar dentro, en mesa, sentadas. Después el tema de solicitar el certificado COVID. Mi profesión es ser cocinero y por lo tanto lo que tengo que cuidar es la cocina. Lo demás pues es algo que nos impone y ya veremos, pero de todas formas entiendo que tenemos que ir acostumbrándonos a colaborar todos con esto del COVID. También por primera vez la isla supera los 300 casos positivos por COVID-19. 2021 sigue siendo un año atípico en lo sanitario y en lo económico. Los fondos Next Generation y los mecanismos de recuperación y resiliencia pretenden mitigar las consecuencias derivadas de la COVID y mejorar la creación de empleo. Canarias, con más de 200.000 personas desempleadas, se sitúa en cifras similares a las que había antes de la pandemia. Tras 8 meses consecutivos de bajada, el paro se sitúa ya en cifras prepandemia en Canarias. Sin embargo, 200.000 personas continúan desempleadas en el archipiélago. Y a pesar de la dureza de esta crisis, nunca hemos superado los datos de la anterior crisis económica. El peor dato de la serie histórica de Canarias es de 2013. Nuestro objetivo es mejorar la empleabilidad de las personas desempleadas. Esas son las políticas activas de empleo.
Y para mejorar esas cifras, el Servicio Canario de Empleo pasó en 2021 de 276 millones de euros de presupuesto inicial a 600 millones con la llegada de fondos extraordinarios. Los del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, por ejemplo, han supuesto 40 millones más para mejorar la capacitación digital, la inserción laboral de mujeres o la empleabilidad y la investigación entre los jóvenes. Están muy dirigidos a jóvenes, mujeres y colectivos de difícil inserción, que realmente es la base de personas desempleadas que tenemos en Canarias. Y por último, estos fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia nos van a permitir crear un centro de orientación, emprendimiento e innovación para el empleo. De los proyectos de 2021 aún hay 4 programas que continúan abiertos. El mecanismo contempla para 2022 una ejecución de 22 millones de euros y para 2023 13 millones más. Medio centenar de personas han vuelto a trabajar gracias al plan de empleo del Cabildo de Fuerteventura. Hoy conocemos a 2 beneficiarios de este plan. Uno de los beneficiarios es Adargoma Cruz. Su negocio se vio afectado por la pandemia y ahora debe hacer frente a las deudas. A nosotros nos ha afectado de lleno, ya te digo, los horarios, los aforos y demás. A nosotros nos ha matado. Para él, haber recibido este empleo supone un desahogo económico y sobre todo psicológico. Por lo menos tengo el añito ese garantizado y tranquilidad incluso mental, emocional y en muchos aspectos. A sus 51 años, Rosa María Herrera afirma que gracias a esta oportunidad puede salir adelante. Antes de comenzar, empecé a recibir una ayuda de servicios sociales 2 meses antes justo de comenzar. Y la verdad que ni con la ayuda ni con lo que yo ganaba puedes vivir. Personas trabajadoras a las que la incertidumbre no les permite mirar más allá de un breve periodo de tiempo. La verdad que vivo el día a día. No puedo pensar en qué pasará mañana o pasado, sino el día a día. Un 1% es 10.000. Son los científicos del Involcán recorriendo el cono principal del volcán de La Palma. Aún quema el suelo y la emisión de gases continúa, sigue siendo una zona peligrosa y está prohibido su acceso salvo a personal autorizado y equipado para ello. Un desierto inmenso, negro, solo roto por la emanación de gases. Así se ve de cerca el cono volcánico del volcán de Cumbre Vieja. Cuando estás dentro te das cuenta que es enorme, es gigante, ¿no? Son muchos cráteres y luego la emisión de gas que sigue siendo, desde el punto de vista visual, sigue siendo sorprendente, ¿no? O sea que se ve inclusive a kilómetros de distancia, ¿no? Queda mucho aún por vigilar. El Instituto Volcanológico de Canarias toma muestra de las fumarolas, revisa las estaciones y realiza diferentes mediciones del penacho del cráter principal. Hay zonas donde todavía están por encima de 800 grados. La Palma es un territorio volcánico activo. Y lo importante no es estar alarmado, sino alerta y preparado. Entonces yo creo que esta es la lección que hay que aprender de esta erupción. Una erupción que ha cambiado la fisionomía de La Palma y la vida de los palmeros. Son muchas las personas que quieren colaborar en la reconstrucción de La Palma. Hoy queremos contarles el caso de unos voluntarios que trabajan en la retirada de cenizas de las zonas afectadas, sobre todo en la zona de Las Manchas. Yolanda Gómez, cuéntanos. Sí, la zona de Las Manchas ha sido una de las últimas zonas de este municipio del Paso donde se han permitido el realojo de unos 800 vecinos de los 7.000 evacuados por la erupción del volcán de Cumbre Vieja. Desde hace una semana se le permite a los vecinos regresar a sus casas y también quedarse en ellas, pero en la mayoría de los casos esto se hace imposible. Lo que se han encontrado son montañas de ceniza que rodean sus casas, que bloquean el acceso a las viviendas y que retrasarán el regreso definitivo a sus hogares. Por este motivo, la labor que hacen los voluntarios es fundamental porque consiguen llegar hasta donde no llegan las máquinas. Este grupo de voluntarios llegados desde Arucas lo tenían claro, querían ayudar a la isla de La Palma. Lo hicieron durante la erupción, pero sentían que ahora era el momento de volver. Por este motivo no dudaron en plantearle al ayuntamiento su proyecto. Nosotros le propusimos de que si nos podía ayudar para traslado y estancia, para traer un grupito de personas cada semana, cada X tiempo, y así estamos. Llevamos ya un mes
viniendo para acá. Ahora mismo llevamos aquí 7 personas. Un grupo inclusivo al que en esta ocasión se han sumado 3 jóvenes alemanes que se encontraban en Gran Canaria haciendo un Erasmus y que ya se llevan una experiencia de por vida. Es una experiencia muy buena para mí porque, no sé, me alegra poder estar aquí y ayudar a la gente. Y entre los voluntarios encontramos a Brisa, una palmera que no ha dudado en unirse para ayudar a sus vecinos. Hace falta ayuda todavía. Es un proceso muy largo, arduo y necesitamos que nos ayuden. Somos una isla muy luchadora, somos un corazón en fuego, ya se ha acabado el volcán, pero seguimos ahí luchando por nuestras cosas. Una vía provisional de urgencia entre el Valle de Aredane y Puerto Naos es lo que reclaman estos vecinos. Hoy se han concentrado en caravana para pedir más agilidad en las ayudas y soluciones de viviendas para quienes siguen desalojados. La caravana terminó en el Cabildo, donde entregaron un escrito con sus peticiones. Hay gente que está todavía en el hotel de Fuencaliente, gente en casa de familiares alojados por ahí cuando su única vivienda es Puerto Naos. Y por supuesto, por eso reivindicamos en esta zona la vía provisional urgente, que todos los entendidos en la materia, sobre todo la gente con maquinaria pesada, te dice que en un mes y medio puede haber una vía provisional hecha. Y no entendemos, hace falta agilidad política y claridad en ideas. Y una buena noticia, los datos muestran que el turismo de cruceros en la Isla Bonita ha sobrevivido a las consecuencias del volcán. El turismo de cruceros representa una parte importante de la economía de la isla de La Palma, un sector al que la erupción del volcán de Cumbre Vieja no ha causado grandes daños. Varias compañías de cruceros pues cancelaron las escalas que tenían previstas, pero aún así pues cerramos el año con 90 escalas. Las previsiones de cara a este año 2022 recuperan las cifras anteriores a la crisis volcánica y sanitaria. Ahora mismo hay ya solicitadas sobre unas 160 escalas. Volvemos a los números que teníamos antes de la pandemia, que andábamos siempre sobre los 150 cruceros al año. Hasta el puerto de Santa Cruz de La Palma han llegado hoy 2 cruceros con unos 2.500 pasajeros, un turismo que escapa a la crisis volcánica y que mantendrá un buen número de escalas para el año 2022. Este es el momento en el que el helicóptero del GES aterriza en la helisuperficie de bomberos de Adeje, después de haber rescatado a un parapentista que cayó en la zona de despegue de Taucho, en el sur de Tenerife. El hombre tuvo que ser trasladado a un hospital cercano por traumatismos de carácter moderado. Bueno, en una vivienda en la zona de la Playa de las Vistas, una mujer ha sufrido agresiones, amenazas e insultos. Los agresores eran sus propios caseros, que allanaron la casa para reclamarle el pago del alquiler. La víctima huyó prácticamente desnuda con una sábana a un restaurante para evitar más agresiones. Estas 4 personas han sido detenidas por la Policía Nacional. Uno de ellos ha ingresado en prisión. Mañana está previsto que empiece el juicio a un hombre acusado de matar a su mujer y su hijo en el sur de Tenerife en 2019. Se pide para él la pena máxima. En esta sala será juzgado el alemán Thomas Handrick. Es la más amplia del Palacio Judicial y la que está habilitada para acoger a un jurado popular. Por las restricciones que establece el protocolo COVID, no podrán estar dentro más de 24 personas. El jurado, los magistrados, el fiscal, las partes, el propio acusado y los testigos. Ventanas abiertas y control en la calidad del aire. Todo para garantizar con seguridad que se haga justicia. Que estamos en una situación excepcional para celebrar un juicio que supone la asistencia de un jurado, de muchas personas en una sala, de multitud de testigos, de peritos, que en cualquier momento, cualquier circunstancia de afectación por la pandemia, por COVID, por positivo, por contacto, nos va a dificultar muchísimo poder iniciar y poder concluir el juicio.
El acusado se enfrenta a una pena de prisión permanente revisable por supuestamente asesinar a su hijo, 25 años por su mujer y 26 por asesinato en grado de tentativa contra el pequeño de 6 años que logró escapar con vida. Si el veredicto es de culpabilidad, podría cumplir un máximo de 35 años y hacerlo aquí o en Alemania. Las declaraciones arrancarán este martes y la vista podría prolongarse hasta el próximo 3 de febrero. Y ya hay sentencia del crimen de La Matula. El autor de los hechos ha sido condenado a 21 años de prisión por un delito de asesinato, con los agravantes de parentesco y de género. Mató a su exmujer en junio de 2018 y simuló una explosión de gas en la casa de la que salió herido grave. Tendrá que indemnizar a los 3 hijos de la fallecida con 150.000 euros a cada uno y queda inhabilitado para ejercer la patria potestad de su hijo menor. Vamos con otros asuntos. Los patines eléctricos que se han convertido en un vehículo cada vez más frecuente en las calles de Santa Cruz de Tenerife. Sin embargo, su mal estacionamiento y su uso irregular ha desatado las quejas ciudadanas. Como medida de presión, el Ayuntamiento ha comenzado a imponer sanciones a los usuarios y a las empresas que gestionan estos vehículos. Aceras, calles peatonales o pasos de cebra son algunos de los puntos de estacionamiento más comunes de los patinetes eléctricos. Estos vehículos sostenibles ofrecen autonomía y agilidad, pero su mala colocación está creando barreras sobre las personas con movilidad reducida. Personas en silla de ruedas que si le bloqueas una acera tienen que dar la vuelta completamente a la manzana, o las personas ciegas que pues no están viendo, que se van a encontrar con un patinete que está impidiéndoles el paso. Para frenar esta situación, el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha comenzado a imponer multas y retirar los patinetes que impiden el paso. En los primeros 6 meses se han impuesto más de 300 sanciones y se han retirado 171 vehículos. Estamos en 2 vías, tanto la mala utilización por parte del usuario de la patineta por no ir donde debe, la velocidad o por ir más de 2 personas, y después también la retirada de patinetes a las empresas donde no las dejan donde deben estar. Como solución, el colectivo Queremos Movernos propone que se establezcan puntos fijos para el estacionamiento de los patinetes eléctricos. Si la persona empieza a pagar desde que desengancha el patinete y continúa pagando hasta que lo vuelva a enganchar, seguro que no lo deja tirado. El Ayuntamiento de la capital tinerfeña trabaja en una ordenanza que regulará la movilidad de estos vehículos eléctricos y además procederá a la licitación pública del alquiler de patinetes. Ya hay fecha para el proyecto de mejora del puerto de Agaete. Los trabajos estarán listos a finales de 2023. Se entierra además la idea de ampliar el muelle. Es uno de los puertos canarios que más movimiento tiene. El puerto de Agaete mueve cada año 1 millón de pasajeros y 400.000 vehículos. La mejora anunciada este lunes le va a permitir dar un salto cualitativo conectando el puerto con la ciudad con una nueva terminal, un parking urbano para 85 vehículos y la elevación del muelle 1 metro sobre el rasante actual. Esta iniciativa entierra definitivamente la ampliación. No tocamos el mar y solo somos ahora dentro de la zona tierra, ¿no? Nada tiene que ver con aquello. Y creo que este proyecto representa todo eso, ¿no? Mejora, moderniza, es sensible con lo que nos han pedido y creo que se sitúa el puerto de Agaete en el lugar que le corresponde. El calendario previsto es que salga a licitación a finales de marzo y los trabajos comiencen antes del próximo verano. Va a coincidir en el tiempo con la circunvalación de Agaete, que podría salir a licitación en los próximos meses. Disponemos de los 3.700.000 euros ya comprometidos en el presupuesto del Cabildo de Gran Canaria, proyecto que aprobaremos próximamente, que además requirió un modificado respecto al original que planteaba el Ayuntamiento. Va todo enlazado porque todo va a ser un antes y un después para poder desviar ese tráfico y en ese sentido seguimos caminando. Unas actuaciones que van a cambiar por completo la imagen del puerto de Agaete y los accesos y conexiones del municipio y que han contado con el consenso de la localidad, especialmente de los pescadores. Obras Públicas confirmaba también que las obras de la carretera de la Aldea en Gran Canaria van bien. El objetivo es tener los 2 túneles de Faneque operativos antes de que termine el año. Los trabajos van en esa dirección, de que al final de este año, antes de acabar el año, podamos tener esos dos túneles operativos, que es la parte más importante de la obra, ¿no? Porque eso nos permitirá que todo el tráfico que va ahora por la carretera antigua, que es precisamente la zona con más dificultades, más peligrosa, pues a partir de ese momento circule por los 2 túneles.
El Partido Popular en Canarias contará con 5 vicesecretarías. El Comité Ejecutivo Autonómico ha aprobado esta tarde la propuesta de Manuel Domínguez, nuevo presidente del partido en las islas. A Poli Suárez, secretario general, y a Noelia García, portavoz, se suman en el comité de dirección Jessica de León, Sonsoles Martín, Manolo Fernández, Ollana Reyes y Ángel Vázquez. En esta nueva etapa, el partido busca tener presencia en los 88 municipios de Canarias. Ya se habla del Partido Popular como una de las variables importantes a considerar para un futuro gobierno de Canarias. Eso hace mucho tiempo que no lo escuchábamos. Nosotros no nos vamos a cerrar en banda a hablar con quien sea, exceptuando, como he dicho en otras ocasiones, con Podemos, que estamos en una situación muy a los extremos en donde no nos vamos a encontrar. Coalición Canaria ha anunciado hoy que votará a favor de la reforma laboral. Entiende que mejora la ley anterior, pero cree que podría haber sido más ambiciosa. Es una reforma que a nosotros se nos queda pequeña, se nos queda corta. Entendemos que no toca la piedra angular, que es el despido, y entendemos que es poco ambiciosa. No obstante, en el debate que hemos tenido en el seno de los órganos del partido, somos conscientes y valoramos también que es mejor que lo que teníamos. 26,5 millones de euros es el presupuesto del área de Agricultura, Ganadería y Pesca del Cabildo de Tenerife para este año. Una partida que, según aseguró Pedro Martín, se incrementará en abril con la incorporación de dinero procedente de remanentes de tesorería. Además, el presidente del Cabildo aseguró que el precio del agua no subirá para los agricultores. Hemos querido, a pesar de todo, plantear al sector primario como un elemento absolutamente estratégico, y con esa intención es con la que hemos aportado estas cantidades. Tanto es así que fíjense que podemos estar alrededor solo de un millón de euros menos que el dinero que dedicamos a turismo. Y en el Hierro, tras la disolución del pacto de gobierno entre el PSOE y el Partido Popular en la frontera, los socialistas han quedado al frente en minoría, mientras la oposición ha celebrado varias reuniones para buscar estabilidad de gobierno. Sin embargo, no se han logrado acuerdos claros y de momento no hay moción de censura. La agrupación Erreña Independiente también ha anunciado que pedirá un pleno extraordinario sobre la suspensión de la Maratón del Meridiano y sus consecuencias. El acuerdo no se ha llegado por ahora, no hemos llegado a ningún acuerdo, con lo cual el HI va a seguir en la oposición, en principio desde la frontera, fiscalizando la acción de gobierno. Es en el reparto de áreas donde se ha encallado la situación y no ha sido posible seguir avanzando en el proceso de negociación para conseguir la estabilidad deseada. Salvamento Marítimo rescataba esta tarde a 13 personas que viajaban a bordo de una patera. Llegaron hace apenas media hora al muelle de Arguineguín, en Gran Canaria. Todos están en aparente buen estado de salud. En Lanzarote, Salvamento ha rescatado a 430 personas desde el sábado hasta este lunes en 9 pateras, y una de ellas llegaba a La Graciosa. La última embarcación arribaba esta mañana a la playa de Famara. Sus ocupantes, de origen magrebí, han llegado en buen estado de salud. El número de migrantes acogidos en los 5 centros del Plan Canarias oscila entre 2.000 y 3.000. Su anhelo sigue siendo... Al avión, Gran España. La vida en estos centros no es fácil. Porque la comida no está buena, no puede ir a un hospital. Y la mayoría sigue desconociendo la fecha de su traslado. No, yo no sé. Y yo quiero saber. Pero esto no hay... Dile, no hay nada. Los días se suceden con pocos alicientes. Hago deporte solo. Si tú quieres, va en clase de español a la tarde. Y mucho frío, tanto aquí en las canteras. Sí, está muy frío, No tengo ropa, no tengo más ropa. Como a unos pocos kilómetros en Las Raíces. Frío. Mucho frío. Mucho frío, no mucho frío. Precisamente el alcalde de La Laguna informó hace unos meses del cierre de Las Raíces durante el primer trimestre de este año, pero la delegación del gobierno aclara que por el momento no hay ningún cambio de uso previsto en este espacio. Hoy es el Día Internacional de la Educación, un derecho fundamental que no siempre se garantiza o se desarrolla en las mejores condiciones. En Canarias las desigualdades se han acrecentado con motivo de la pandemia.
La educación debe ser un elemento de proyección y de promoción social, pero no siempre ocurre así. Las tasas de abandono escolar en Canarias han bajado del 30 al 18%, pero aún son muy altas y la inversión no es suficiente. La base de inversión sea del 5% en adelante. La educación debe ser uno de los pilares estructurales fundamentales de la labor de gobierno. Déficit como la brecha digital y las limitaciones de recursos que se han acrecentado con la pandemia. Desigualdades que en aldeas infantiles superan con nota. Es el caso de Raquel, que entró con 6 años y ahora es titulada en Administración y Dirección de Empresas. Pasamos una infancia y una juventud con dificultades o con menos acceso. Aquí te brindan la oportunidad de tener todas esas oportunidades y esos recursos que no puede disponer tu familia biológica, para descubrir nuestros talentos y mejorar en competencias digitales, comunicativas y un poco todos esos ámbitos que muchas veces pues quedan pendientes. Organizaciones que cambian el rumbo, que transforman la educación en un mundo en el que 617 millones de niños y adolescentes no saben ni leer ni escribir. Canarias quiere alcanzar los datos de digitalización de empresas menores de 10 empleados, actualmente 2 puntos por debajo de la media nacional. La pandemia ha acelerado los hábitos de consumo digital, por lo que la Dirección General de Comercio ha impulsado un plan de transformación mediante cursos formativos que mejoren su alcance en redes sociales, venta o publicidad online. Apenas el 7% de las pequeñas empresas canarias tiene presencia online. La Dirección General de Comercio lanza el plan de transformación para impulsar el tejido minorista en la competencia digital. Avanzar hacia digitalización, innovación, omnicanalidad, crear con todo ello más empleo también a través del tejido comercial. En 2020 el comercio electrónico evolucionó a nivel mundial como había evolucionado los 7 años anteriores. Un plan previsto para hasta 200 pymes o autónomos, desarrollado con la colaboración de las fundaciones de las 2 universidades públicas, al que ya pueden inscribirse a través de la web del Instituto de Retail de Canarias. Formación online, píldoras básicas, muy desarrollada pensando en ellos, en sus necesidades y en sus tiempos, acompañados de un tutor para que superen las dificultades. Y a ver si en 1 o 2 años pues de alguna forma generamos ese ecosistema que nos permita de alguna forma vivir en una región más próspera. Con una dotación de 600.000 euros, sus promotores aseguran que el proyecto acompañará a quienes reciban la formación en todo el proceso y que se exigirán resultados comprobables de su transformación al mercado digital. San Sebastián de la Gomera cuenta con un nuevo espacio de recreo en el casco del municipio, una plaza en la que se conserva la estructura original de una casa tradicional de la isla. El vaciado de una antigua edificación situada frente a la ermita de San Sebastián ha sumado un nuevo espacio de recreo al municipio. Desde el Ayuntamiento de San Sebastián se continúa haciendo pues un esfuerzo por habilitar todos aquellos enclaves del municipio que son pues característicos de nuestro casco histórico, en este caso la Plaza de San Sebastián, utilizando la zona en la que se encontraba pues la antigua vivienda. Se han distinguido en el pavimento las distribuciones de la vivienda original, marcando en el suelo donde se encontraban las habitaciones, y además se han conservado elementos característicos como la entrada o la ventana de la fachada principal de la casa. Pasó por muchas vicisitudes, desde una vivienda, la Guardia Civil como cuartel entonces que estuvo aquí, también fue alquilada y fue una exposición de muebles. La cofradía hace sobre 30 y pico de años se lo cede al ayuntamiento. 252 metros cuadrados frente a la ermita del patrón de la capital Gomera, un espacio para el disfrute de vecinos y visitantes en el centro del pueblo. Las fechas de los carnavales en las islas se están viendo afectadas por la pandemia. El de Las Palmas de Gran Canaria, por ejemplo, se retrasa 15 días y comenzará el 25 de febrero. En este parque, Santa Catalina, se trabaja desde hace un mes en el escenario del Carnaval de la Tierra. Ya se ha levantado la estructura de hierro. Desde hoy las paradas del parque permanecen cerradas y las 15 líneas de guaguas municipales se trasladarán a las calles Alvareda y Presidente Alvear. Volverán a su lugar original tras las fiestas el 31 de marzo.
Primera exposición del año en el Parlamento de Canarias. La muestra del fotoperiodista Francisco González Concepción reúne una colección de instantáneas que resumen las 4 últimas décadas de libertad en España tras la dictadura franquista. Precisamente, este 2022 también se cumplen 40 años del parlamentarismo en el archipiélago. La exposición se podrá visitar hasta el 10 de febrero. Contribuye no solo a que los que estamos hoy en cargos de responsabilidad tengamos esa perspectiva, sino que las nuevas generaciones que viven una realidad distinta, pues tengan la posibilidad de saber, de conocer de cómo hemos llegado hasta aquí. Para verla solo basta leer los textos y se van a situar en lo que hay. Hay incluso comentarios de anécdotas, portadas de periódicos, etcétera. El barraquito poco a poco se extiende fuera de Canarias. En Madrid, por ejemplo, ya se ha incorporado en la carta de algunas cafeterías con el fin de dar a conocer su sabor que para muchos era desconocido. Buenas, para tomar, ¿qué le traemos? Hola, un barraquito, por favor. Sí, claro. Gracias. Porque incluso fuera de nuestro archipiélago es posible disfrutar de él. En esta cafetería ubicada en el centro de Madrid es posible tomarse el popular barraquito, una bebida procedente de Canarias que traspasa sus fronteras hasta la capital. Un producto que se encuentra en la carta de este local por un motivo. Se incorpora porque los dueños de la empresa, de Salvador Bachiller, tienen familia en Canarias y pues de esa relación pues la habrán probado y les habrá interesado que estuviese aquí. Respetando todos los ingredientes que hacen única a esta bebida. Primero se le echaría la leche condensada, luego el licor, la crema de leche y luego poquito a poco el café, para que no se mezclen los colores. Lo que hace especial el barraquito pues sin duda es el licor 43 que le da ese toque al que sería el leche y leche tradicional. Y que no pasa desapercibida, ya que sorprende a todo aquel que lo prueba. Tiene muy buena acogida, sobre todo al explicarle la elaboración y eso, y sobre todo que es muy vistoso. Y aunque su origen todavía es incierto, esta bebida popular en Canarias comienza a extenderse más allá de las islas por su especial sabor. Y en los deportes la semana trae mucha competición, pero la noticia principal este lunes está clara, gira en torno a la Unión Deportiva Las Palmas. Cambio de técnico en el equipo amarillo y el nuevo Daniel Álvarez, bueno, que ya ha llegado a la isla, ¿no? Exacto, Pilar, muy buenas noches. Lunes de cambios, Xavi García Pimienta, que ya ha llegado y ya ha sido presentado. Su incorporación supone una apuesta arriesgada del club por la falta de experiencia en la categoría, pero no peca de falta de ambición, al menos no en su presentación. Se marca como objetivo el ascenso. Técnico formado en el Barça y que sustituye a Pepe Mel, el ya ex entrenador, también pasó por sala de prensa donde dio las gracias y también recalcó que se veía capacitado para seguir sumando. Hoy también hablaremos de baloncesto porque nuestros equipos ACB se centran en Europa. El Lenovo Tenerife juega mañana en Hungría para abrir la segunda fase de grupos de la Champions y el miércoles será el turno del Granca en casa frente a los griegos del Prometeas, con jugadores por confirmar para ese partido y para los que vienen, porque hay mucha competición importante de cara a la Copa del Rey. Enseguida contamos todo. Daniel, enseguida estamos contigo en tan solo unos minutos. Antes vamos a hablar del tiempo, porque bueno, esta semana al parecer toca ropa de abrigo. Victorio Pérez, buenas noches. Y también el paraguas por el norte, ¿es así? Sí, Pilar, porque van a refrescar las temperaturas diurnas y durante los próximos días lloverá de forma débil. De hecho, hace un ratito ya ha caído en Santa Cruz de Tenerife. Mañana son probables precipitaciones débiles en el norte y este de las islas de mayor relieve. Incluso podría caer algo de agua en Lanzarote y Fuerteventura. El sol se dejará ver poco por el sur. El viento soplará del norte y nordeste moderado. Vamos a ampliar toda esta previsión después de los deportes y en una hora menos tenemos mucha naturaleza con monte verde, abejas, cabras e incluso pingüinos recién nacidos. Hasta ahora. Enseguida estamos con los compañeros, pero hoy, 24 de enero, es el Día de los Periodistas, San Francisco de Sales. Si nos permiten, vamos a hablar de nuestra profesión, que también sufre una época de cambios. Acabo de ver que la rotativa no está en marcha, lo cual es bastante raro, ya que al fin y al cabo somos un periódico. Antes de nada, estás fabulosa. ¿Quién tiene mi grapadora? ¿Un sinónimo de amputado? Lo quiero para la reunión de las 3. ¡Las 3:09! Aquí tienen a gente que se dedica a contar a más gente lo que le pasa a otra gente. Todos intentan ejercer de la manera más honesta posible. No es el oficio más antiguo del mundo, pero ya tiene unos cuantos siglos de existencia. Hoy a lo mejor está un poquito más difícil porque parece ser que a la gente le resulta más fácil cabrearse que informarse.
Cada 24 de enero se celebra San Francisco de Sales, sacerdote francés de la Edad Media, convirtió protestantes dejándoles escritos en las puertas de sus casas. Hoy el periodismo se practica de otra manera, con mayor o menor acierto. Es un antídoto contra la desinformación, contra las mentiras, contra los silencios y sobre todo en estos tiempos pues difíciles. Manejando muchas fuentes y hecho desde el terreno. Es como ese bote salvavidas al que subirse en medio del naufragio. Ofrecer una información con argumentos que justifique lo que estás hablando. Y es que hoy esta profesión vive como muchas una etapa de crisis, también de cambios. Muchas veces lo que hacen los periodistas es dimitir de su oficio y dedicarse a escribir artículos, apreciaciones. Y luego está el peligro externo, que es el peligro que viene por campañas de desprestigio hacia el periodismo. Lo que nunca desaparecerán serán la necesidad de contar las cosas y gente que quiera hacerlo. Yo desde pequeña quería ser periodista. Que ya lo dijo Gabo, es el mejor oficio del mundo. Y muchos lo vivimos así, el mejor oficio del mundo. Gracias por acompañarnos. Llega ya Daniel Álvarez con los deportes. La información sigue en nuestra página web y redes sociales. Buenas noches.